La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Cataluña atraviesa su tercer año de sequía, la más severa en más de 110 años de registros en la región. Y a pesar de que las lluvias del mes de abril aliviaron parcialmente la situación de algunos pantanos e incluso han permitido flexibilizar las restricciones que afectaban a millones de usuarios en el área metropolitana de Barcelona y en la región de Girona, el campo catalán sufre una de las peores temporadas que se recuerdan. És una pena perquè, escolta, aquí es veu perfectament lo seca que està, aquesta fusta, ¿vale? Que está morta. Las viñas del Penedès se han secado en plena primavera y los productores de cava afrontan con enorme preocupación los meses cruciales de su temporada. Compañero de Radio Barcelona, Pol Valero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo vas? Pues mira, algo mejor que los agricultores de tu tierra seguramente, porque allí estáis mirando al cielo buscando ese agua de mayo que salve la temporada del cava. Ahora mismo, Pol, ¿cuál es la fotografía sobre el terreno? Mira, la respuesta es que los viñedos están secos. Las lluvias de marzo les han dado un poco de respiro, pero el subsuelo sigue estando muy faltado de agua. Lo cuenta Josep Marrugat, responsable de la viña y el vino del sindicato Unió de Pagesos. Pues ahora mismo las viñas están sufriendo una sequía de 3 años ya. Zonas, variedades o parcelas que están con las cepas secas prácticamente, han muerto. Y otras pues con irregularidad en la brotación y en todo caso con una evidente falta de vigor. Nos recordaba también que en invierno ya vieron que los brotes eran muy pequeños y tuvieron que eliminar algunos para que los otros pudieran crecer. En general nos explicaba que está siendo una campaña dura. Plantar viña con estas sequías pues nos ha obligado a hacer aportaciones de agua extras, a regar con métodos rudimentarios y a padecer unas temperaturas muy elevadas con el terreno muy seco, que nos ha producido también bastantes bajas a nivel de las viñas recién plantadas. Esto pues conlleva replantar al cabo del año, volver a regar. Según el sindicato, la sequía acabará con un 15 o un 20% de los viñedos, por eso pronostican una cosecha escasa. Si la producción media por hectárea antes era de unos 8.000 kilos, ahora se mueven alrededor de la mitad, de los 4.000 kilos. Había viñedos que producían hasta 12.000 kilos de uva por hectárea. Esto es ahora mismo como ciencia ficción. En total se podrían llegar a cosechar 40 millones de kilos menos en toda la denominación de origen, y la patronal del cava calcula que podría haber hasta 60 millones de botellas que no se podrían elaborar. Doncs mancarien, respecte a les ventes actuals, uns 60 milions d'ampolles. Cuenta Joaquim Tosas, presidente de AECAVA, que es aproximadamente una cuarta parte de las ventas. I això és dramàtic, sobretot a llarg termini. De momento, los agricultores que han producido menos de 8.000 kilos por hectárea están esperando a que les paguen una ayuda extraordinaria por sequía. El Govern de la Generalitat acordó un paquete de 20 millones de euros destinados únicamente a los viñedos. Pero aparte de esas ayudas públicas, supongo que el sector del cava estará estudiando ya otras medidas para tratar de compensar esa merma que decías que llega hasta el 50% de la producción este año. Sí, por ahora el Consejo Regulador del Cava ha aprobado 3 medidas extraordinarias por unanimidad que solo serán válidas para la vendimia de 2024. La idea es que cada bodega pueda crear un fondo de provisión de vino base para usar en caso de emergencia. Amb la quantitat que alliberi, la bodega tindrà la capacitat d'utilitzar aquest vi base ja qualificat com a cava. Explica el presidente de la DEO Cava, Javier Pagès, que la entidad tendrá que autorizar este uso de vino base extra para hacer cava. ¿De dónde saldrá? Por un lado, se podrán utilizar uvas de viñedos que se encuentran en parcelas situadas dentro del territorio de la DEO Cava, aunque no estén inscritas en el registro del Consejo Regulador. Eso sí, solo pueden representar el 15% de la producción de vino base de cada bodega. En segundo lugar, se puede aumentar el prensado para sacar más jugo de la uva. Hasta ahora la extracción se limitaba al 67%, pero se amplía hasta el 74%. Y por último, si hay algún viñedo que tiene un alto rendimiento, el tope de producción no será de 12.000 kilos por hectárea, sino que se ampliará hasta los 15.000 kilos. Las medidas que se han tomado desde el Consejo Regulador y sí que son las máximas, ya se ha ido al límite de lo que es el pliego de condiciones del reglamento de la propia denominación de origen, para intentar tener el máximo de uva posible y de vino dentro de la misma zona de producción.
la denominación de origen. Desde Unió de Pagesos reivindican que no se puede flexibilizar más la producción sin sacrificar la autenticidad del cava. De momento, el Ministerio baraja opciones como usar uvas que no estén dentro de la denominación de origen o variedades que inicialmente no estaban calificadas para cava. Pues Paul, muchas gracias y a ver si nos vemos pronto y nos tomamos un cava. Yo te invito, ¿eh? No, cuando quieras te invito yo, Fernando. Un abrazo. Bueno, pues hacemos eso. De todas formas, la sequía no se limita únicamente al campo en Cataluña. En Alicante, según datos de Asaja, la falta de lluvias ha echado a perder este año más del 90% de la cosecha de cereales. En Andalucía se han abandonado el 90% de los cultivos de arroz en los últimos 2 años y quienes se dedican a la producción de almendra saben muy bien que sus árboles producen menos frutos y de menor calibre. Por eso hemos llamado a Elisabeth Madeu, analista de políticas e investigadora en el Instituto Europeo de Política Medioambiental, donde acaban de publicar un estudio dedicado precisamente a aumentar la resistencia al cambio climático mediante prácticas sostenibles. Elisabeth, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola Fernando, un placer estar hoy aquí. ¿Qué otros cultivos, aparte de estos que mencionábamos, la almendra, el arroz, los cereales, se están viendo más directamente impactados por el cambio climático a nivel europeo a día de hoy? Mira, está habiendo pérdidas en muchos otros cultivos, pero esto es verdad que fluctúa de un año a otro. Por ejemplo, en el caso del maíz, que es un cultivo que requiere bastante agua, en 2022 la bajada de producción en Europa fue del 30%, y eso fue causado sobre todo por la sequía. Y este año, por ejemplo, se prevén pérdidas en producción de naranjas, pero esto es tanto a nivel de calidad como de cantidad, porque la sequía afecta a los dos. Y entonces las causas son diversas. Bueno, claramente para el cultivo de naranja en España pues ha sido la sequía, pero luego se juntan otras cosas. En los viñedos italianos, por ejemplo, ha habido un exceso de precipitación que ha causado problemas con la incidencia de hongos. Entonces, son todos estos diferentes problemas que se juntan y que van a depender según la zona donde nos encontremos. El informe que habéis publicado tiene una perspectiva a nivel europeo, pero me gustaría tratar de entender a nivel español cómo va a impactar el cambio climático en los cultivos más habituales en nuestro país. ¿Vosotros podéis anticipar cómo va a ser la agricultura en España de aquí a los próximos 5 o 10 años? ¿Qué productos se van a ver más impactados si no lo están siendo ya por el cambio climático, por esa subida de las temperaturas y esa falta de lluvias? Sí, así es difícil decir a nivel general, pero claramente lo que son cultivos de secano se verán más afectados que los de regadío, ¿no? Evidentemente, porque esos ya tienen una fuente de agua, una entrada de irrigación. Nosotros en este informe hemos mirado precisamente el tema del olivar, porque es una gran preocupación a nivel español, pero también a nivel europeo, porque Europa es el principal, exportador y productor de aceite de oliva y España produce un 60 o más por cien, ¿no? de este aceite de oliva en Europa. Y entonces, lo que sí que se está viendo en el olivar, en el caso de Andalucía, es que hay zonas que ya no serán adecuadas, o que ya le están empezando a no ser para determinados árboles, y entonces ahí la producción va a tener que pararse completamente para esos, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender que ya está viendo, pero va a haber de manera mucho más continuada y acelerada cambios en los cultivos que son posibles de hacer en determinadas regiones, y es importante adaptarse a eso, o sea, cambiar el tipo de cultivo, pero a la vez entender que habrá zonas que tal vez ya no serán cultivables, y eso creo que es un mensaje que a veces no acaba de pasar, y esto estaría bien que que los gobiernos ayudaran sobre todo al sector agrícola a adaptarse o a reinventarse o a tomar medidas para poder reducir un poco todos estos impactos, ¿no? Y eso es justamente lo que hablamos en el informe. Y cuando hablamos de que no se va a poder cultivar olivo, ¿quiere decir que no se va a poder cultivar tanto olivo como se cultiva a día de hoy, o que el cultivo de olivo tiene los días contados en España? No, yo creo que no tiene los días contados. En España tampoco quiero ser catastrofista, pero sí que es verdad que hay ciertas variedades que tal vez no se podrán cultivar donde se cultivan, pues, y como digamos que es un árbol, no es un cultivo que vayas a plantar cada año, requiere un tiempo y requiere una planificación hacer un cambio de variedad, por ejemplo. Luego hay zonas que tal vez ahora no son irrigadas y se podrá aportar un riego, ¿no? Y entonces ahí se podrá continuar produciendo. Entonces realmente
hay muchas estrategias diferentes de adaptación. Algunas pasarán por cambios más o menos radicales, ¿no? Y ahí es donde el trabajo es importante a nivel de políticas. Comentábamos que en Alicante, según datos de Asaja, la falta de lluvias ha echado a perder casi el 90% de la cosecha este año. Periodos de malas cosechas van a ser cada vez más frecuentes, eso ya lo anticipan todos los expertos, pero claro, cuando un cultivo se echa a perder en el 90%, el agricultor no tiene una alternativa clara. Es decir, ¿qué pueden hacer esos agricultores de trigo, de maíz, de cebada, en Alicante y en otras provincias donde a día de hoy lo único que les crece es paja seca? Sí, no, exacto. Yo creo que tenemos que entender que los desafíos que trae el cambio climático son complejos, ya están aquí y como raramente podemos atribuir el efecto a una sola cosa, tenemos que adoptar un sistema de gestión integral, ¿no? Y a pesar de que la agricultura sea particularmente vulnerable al cambio climático, también tiene un gran potencial de adaptación y eso es algo en lo que queríamos poner énfasis en el estudio, porque afortunadamente existen soluciones, ¿no? Y hay cada vez más datos que muestran que los agricultores que hacen un manejo sostenible de sus explotaciones, por ejemplo, usando prácticas ligadas a la agroecología, aumentan la resiliencia de sus sistemas agrícolas frente al cambio climático. Y esto se ve porque las explotaciones, digamos, son más robustas, más adaptables y hace que tengan menos pérdidas y una producción más constante cuando hay esos eventos extremos. Elisabet Nadeu, analista de políticas e investigadora del Instituto Europeo de Política Medioambiental. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Hablaba Elisabet Nadeu sobre la importancia de la agroecología y precisamente hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar una explotación de este tipo en la provincia de Cádiz. Se trata de la bodega Forlón, un discreto viñedo situado en la carretera que une la base naval de Rota con Jerez de la Frontera. Alejandro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Allí nos reunimos con el enólogo Alejandro Narváez. Bueno, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que estáis vosotros en esta bodega? ¿Cómo llegasteis aquí a Forlón? Bueno, en nuestro caso fue un poco casualidad. En 2007 la familia de mi mujer de Rocío compró esta finca. Era una finca de cultivo extensivo, en aquel entonces no había nada plantado. Él y su pareja llevan más de una década produciendo vino ecológico y aplicando técnicas sostenibles para hacer frente a la escasez de lluvia y a las olas de calor que cada vez son más intensas. Lo que da un poco de miedo es que, por ejemplo, tengo un vecino aquí a 3 kilómetros que se llama Curro, de una finca mítica que se llama La Blanquita, y un hombre que lleva 80 vendimias. Y él mismo me dice, es que esto que estamos viviendo ahora no lo he vivido en mi vida. La preocupación de Alejandro está más que justificada. El año pasado, la sequía mermó a la mitad su cosecha de uva. Otros años el problema ha sido la gota fría, que destroza el suelo de tierra albariza sobre el que arraigan sus vides. Cuando estamos tan cerca del agua, normalmente sufrimos mucho de gotas frías, ¿vale? Mucha agua cae en muy poco tiempo. Y eso al final en los suelos, sobre todo cuando están labrados, produce mucha erosión. De pronto se hace una correntía en medio de la viña y a veces incluso se quedan las raíces al desnudo. Para contrarrestar esas lluvias torrenciales, Alejandro recurre a la serpia, un tipo de surco labrado entre sus plantas que permite canalizar ese agua sobrante. Pero también llama la atención, al pasearse por esa viña, la cantidad de amapolas, margaritas y gramíneas que crecen entre las hileras de vid. El de cubierta vegetal, por un lado, nos nutre el suelo de forma natural, y también el hecho de que al estar esa vegetación ahí, el suelo ya no pierde tanta agua, ¿vale? Al final se produce una capa que de hecho nosotros cuando en los años muy secos esa cubierta vegetal, en vez de segarla como hacen en otras zonas, lo que hacemos es que simplemente le pasamos un rulo por encima, la aplastamos y al final se crea ahí lo que decimos realmente es como una capa que guarda la humedad y evita que realmente perdamos la que hay en profundidad. Otra de las claves con las que esta bodega afronta el cambio climático es la selección de variedades autóctonas de uva, mucho más aclimatadas a las altas temperaturas y a la falta de lluvia. Sí que ha habido una moda, ¿no? Sobre todo en nuestra zona, de traer variedades foráneas para elaborar vinos, y nos hemos encontrado con que variedades como por ejemplo el Merlot pues sufren muchísimo estos cambios climáticos hasta el punto de que no llegan ni siquiera a madurez, sino que pacifican antes, y más con el tema del viento de levante que tenemos aquí, ¿no?
Entonces, para evitar eso, pues evitar ese tipo de variedades e irnos a variedades autóctonas. Hoy en día estamos plantando sobre todo Pedro Jiménez, Palomino, incluso aquí en esta zona hemos plantado algo de perruno, que es una variedad antigua. Pero no solo en la viña se combaten los efectos del clima cambiante. En la propia bodega, Alejandro y Rocío, su pareja, han invertido en sistemas para reducir el consumo de agua durante la elaboración del vino, desde el túnel de lavado para las cajas en las que se deposita la uva hasta un innovador sistema de desinfección de las cubas. Lógicamente, en algún momento tenemos que usar un poco de agua, pero usamos cosas como por ejemplo el ozono, para inertizar, para limpiar realmente. El ozono, sabéis que se usa, por ejemplo, en los quirófanos, ¿no? Para inertizar. Bueno, pues lo usamos dentro de nuestros depósitos, dentro de nuestras barricas, para así eliminar todos los microbios que pueda haber y evitar así el tener que usar tanto recurso del agua. Una preocupación por el uso de los recursos que no comparten todos los agricultores en la zona. Estamos en una zona de secano y nos encontramos con que mi vecino allá abajo, de pronto este año le da por plantar a lo mejor algodón o maíz, que se permite, y de hecho dan subvenciones a ellos, y él prácticamente se lleva todo el verano cogiendo agua para regar aquello. Entonces eso, por ejemplo, para un proyecto como el mío, eso no tiene ningún tipo de lógica. Eso al final, lógicamente, está consumiendo recursos que va a necesitar la población en algún momento. A pesar de su inquietud por el futuro, Alejandro cree que no conviene dramatizar. El año pasado estaba en Francia con un buen amigo y me decía, es que nos han sacado en las noticias como que el sur de España dentro de unos años va a ser desértico. Oye, por favor. Y confía en la tecnología para adaptarse a un entorno que continúa cambiando. Que, por ejemplo, en las zonas de costa se están poniendo cada vez más desaladoras. Podemos usar un recurso como es el agua de mar, que lógicamente no lo podemos hacer en cantidades brutales, ¿no? Pero sí que tenemos un recurso que se puede ir usando poco a poco, ¿no? Y que seguramente en algún momento a lo mejor existe una tecnología que nos permite usarlo de forma constante. Alicia Poumir es investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, que depende del CSIC. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Alicia, escuchando a este productor de vino ecológico que utiliza esos forrajes para cubrir las líneas entre sus vides, ¿crees que este tipo de prácticas para preservar el agua en el subsuelo son extrapolables a otros cultivos o incluso a otras zonas de producción vitivinícola en España más intensivas? Sí, exactamente. Precisamente nosotros estamos trabajando en un proyecto en el que usamos diferentes acolchados orgánicos en las líneas de los viñedos y estamos viendo que es una práctica no solamente que ayuda a lo que es la retención de agua en suelo, que al final es una práctica muy beneficiosa por el tema del cambio climático, sino que además pues también nos aporta otros beneficios, ¿no? Pues tanto en el suelo, sobre la biodiversidad, el evitar usar diferentes herbicidas, por ejemplo, para hacer frente, ¿no? a que no haya una mayor retención de agua para esas hierbas, ¿no? Entonces esos acolchados también evitan esa emergencia de malas hierbas, entonces pues evitamos el uso de esos herbicidas y es una práctica que sí, que yo creo que no solamente puede ser beneficiosa para el cultivo de la vid, sino para otro tipo de cultivos, ¿no? Pues por ejemplo también se está usando en las fresas, en los tomates, entonces sí creo que es una práctica muy positiva de cara a conservar ese agua en suelo. Antes nos comentaba Elisabeth Nadeu del Instituto Europeo de Política Medioambiental que en muchos casos vamos a tener que acostumbrarnos a adaptar cultivos e incluso asumir que va a haber zonas donde no se va a poder cultivar lo que a día de hoy sí se cultiva, sobre todo cultivos de secano, decía. ¿Esto también sucede con el vino? ¿Va a haber zonas de España donde a día de hoy se cultivan vides y van a ser tierras, no sé si baldías? Pues mira, precisamente en este sentido, y también a lo que la viticultura se refiere, ¿no? Pues se publicó un artículo en la revista Nature Reviews y en esa revisión se plantean dos posibles escenarios, ¿no? Uno, en el que haya un aumento moderado, digamos, de la temperatura media de alrededor de unos 2 grados centígrados, lo que afectaría principalmente al rendimiento de las vides y a la calidad de la uva, sobre todo en esas regiones vitícolas españoles más secas, ¿no? Como pues puede ser La Mancha, Ribera, etcétera. Y luego un segundo escenario más cálido,
en el que los aumentos de temperatura media serían por encima de esos 2 grados. Y entonces, en ese caso, pues se manda un mensaje algo alarmista desde mi punto de vista y se comenta que incluso hasta el 90% de los viñedos en España, Italia, Grecia, el sur de California, si creo recordar bien, serán zonas inviables para el cultivo de la vid, ¿no? Y claro, siendo solamente, pues, por ejemplo, una técnica de reubicación de esos viñedos a una mayor altitud, pues las que nos permiten seguir cultivando, ¿no? la vid. Sin embargo, pues no sé, yo creo que la vid es una especie bastante resiliente y al final pues lleva con nosotros muchísimos siglos, ¿no? Y ha demostrado pues su capacidad de adaptación, y luego pues con todas las técnicas de manejo que nosotros podamos aportar a este cultivo, pues creo que vamos, que no hay que ser tan alarmista y que sí que se va a poder seguir cultivando, evidentemente adaptando ese cultivo a las nuevas condiciones. No sé si la adaptación de los cultivos pasa únicamente por la selección de las variedades que se cultivan o también por reducir la producción. Te lo pongo de otra manera, no sé si hay que apostar más por la calidad que por la cantidad. Sí, no, totalmente de acuerdo. Al final, pues cada denominación también tiene sus límites de producción y a veces pues excedemos estos propios límites, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que que hay que ir un poco a eso, pues a intentar controlar esa producción, reduciendo, pues por lo tanto, esos kilos por hectárea y pues apostando por una mayor calidad. Eso totalmente de acuerdo, vamos, sí. Aparte existen también otras técnicas de cultivo, ¿no? Pero vamos, como las que comentaba este chico. Pero vamos, sí, una cosa muy importante, pues básicamente es, yo creo, apostar por una, digamos, mayor calidad, reduciendo esos rendimientos. Claro, sí. Lo que pasa es que muchos productores dirán, a mí lo que me da dinero es la cantidad, no tanto la calidad. A mí la uva me la pagan igual, sea buena o mala, pero me pagan por kilo, Claro. ¿no? Ese es el problema, sí, es el problema de fondo y claro, y pues para ello pues tendría que haber un poquito más de, digamos, de apuesta para esas uvas de calidad a nivel de bodega incluso, ¿no? Lo que, claro, pues estamos siempre igual, ¿no? Pues toda la parte esa económica que al final pues parece que siempre va a pesar más que la parte digamos, social más sostenible. Uh-huh. Alicia, yo no sé si tú serías capaz de anticipar cómo va a estar el campo español, especialmente el sector del vino, de aquí a 10 o 15 años. Sé que es difícil lo que estoy pidiendo, pero ¿tú crees que podemos anticipar contigo algunos cambios, sobre todo en dónde se va a cultivar la vid y el rendimiento de las plantas? A ver, yo entiendo que bueno, de hecho ya se está haciendo. Pues hay algunos casos en donde pues ya esas vides que estaban cultivadas, pues por ejemplo a 500, 600 metros, ya están yendo un poquito a ser cultivadas en altura, ¿no? Pues entonces ese sería un caso, ¿no? Pues por ejemplo aquí en La Rioja ya se está tendiendo a elevar esos cultivos a 800 metros, 850, por ejemplo. Entonces, sí que creo que habrá un desplazamiento de esos cultivos. Y luego a la par yo espero que la gente cada vez vaya siendo más consciente y vaya aplicando esas técnicas de cultivo, pues como por ejemplo pues pueden ser deshojados tardíos, despuntes o podas severas, o algunos manejos de suelo como las que hacía este chico con cubiertas orgánicas, ¿no? Que todo ello pues hagan que no haya una gran variación de lo que tenemos ahora a lo que vamos a tener en 20 años, ¿no? Pero bueno, evidentemente pues el tiempo nos irá diciendo y sí que nos vamos a tener que ir adaptando como ya estamos haciendo ahora. Uh-huh. Por último, Alicia, decía Alejandro que a él le llamaba la atención que mientras él se preocupa mucho por evitar el desperdicio de agua en su plantación, pues vecinos suyos de parcela están constantemente regando, y él pues decía que teme que ese desperdicio de agua pueda afectar incluso al consumo en la zona. No sé si la instalación, por ejemplo, de plantas desaladoras, especialmente en las zonas de costa como esa de Rota, pueden ser una solución ante la falta de agua cada vez más evidente. A ver, yo creo que antes de empezar, digamos, a implantar tantas desaladoras, también hay que ser muy conscientes que al igual
que existen estrategias para combatir esos cambios de temperatura, ¿no? Esos incrementos de temperatura que estábamos comentando antes, también existen estrategias para hacer frente a la sequía en agricultura, ¿no? Entonces, pues se pueden usar, pues, por ejemplo, riegos eficientes, como pues son los riegos por aspersión, por ejemplo, o implementar sistemas de captación y más almacenamiento de agua, o, por ejemplo, pues optar por cultivar variedades más resistentes a la sequía, o pues técnicas de conservación de agua en suelo. Y hay muchas otras prácticas que creo que también se pueden poner a punto, digamos, intentar aplicarlas en nuestros cultivos antes de implementar pues el uso de desalinizadoras. Pues Alicia Poumir, investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, dependiente del CSIC. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Esta es la radiografía de la agricultura española a día de hoy y con proyección hacia la próxima década, la más afectada por la crisis climática en Europa, según el último informe publicado por CaixaBank Research, que detecta una caída de producción confirmada del 13,6% en el campo español, triplicando la media del continente a lo largo de los últimos años. Cadena SER. La radio.